hacer una especie de recuento histórico y tratar de ubicarlo a usted con el tema de hoy, que ya estamos en este momento al aire. Yo le voy a colocar a este tema las malditas tradiciones. ¿Cómo así, pastor? Espere, porque hay tradiciones muy bonitas. Hay cosas de tradición, de familia, que se pueden conservar, pero que no tienen nada que ver con religión ni espiritualidad. Hay cosas que son buenas y se han hecho por familias, por generaciones de familias. Pero hablando bíblicamente, lastimosamente, estimados hermanos, demasiada gente cristiana, gente judía, gente musulmana, gente practicante de las religiones orientales y gente que quiere de verdad basarse en la escritura, en la Biblia, siguen agarrados de las tradiciones humanas que están desviando a las personas del camino que lleva a la vida eterna. Vamos a encontrar a Jesús de Nazaret hablándoles a ellos de los errores tan terribles que cometían al querer guardar todo lo que les enseñaron. Él les dijo que se estaban apartando de la verdad. Es más, se los dijo a ellos: ustedes ya quebrantaron mi palabra por querer guardar las tradiciones de vuestros padres. Es la Biblia el manual más perfecto para encontrar la verdad. Y es ahí donde usted y yo tenemos que escudriñar para saber si algo que nos están enseñando es de Dios o no lo es. Voy a hacer entonces el recuento histórico y espero que no se me vaya a aburrir. La misma Biblia nos dice, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que el Señor siempre tuvo a quien enviar para que le enseñara al pueblo. Al principio, los patriarcas, de esto ya hemos hablado, desde Adán, desde los que predicaron después de él, desde el mismo Enoc, al que Dios lo levantó como profeta. Séptimo, desde Adán, Dios le reveló muchas cosas a ese hombre, y ese hombre caminó, dice la Biblia, con Dios 365 años, y Dios se lo llevó. No le permitió a él ver la muerte. En ese tiempo no lo dejó ver muerte y se lo llevó con él. Ahora, ya aclaramos esto en una pasada enseñanza, de que nadie había podido subir a la presencia del Señor en el cielo hasta que no viniera el único que abriría el camino de nuevo, porque el pecado, dice la Biblia, ha hecho separación entre vosotros y el cielo, y entre mí, dice el Señor. Y desde que el primer hombre pecó, el camino al cielo quedó cerrado. Quedó cerrado. Pero en cambio sí se abrió un camino directo al infierno. Pero el camino al cielo quedó cerrado. Y entonces la gente que empezó a escuchar a estos primeros predicadores, como lo fue Enoc, él les enseñaba lo que Dios les había revelado. Se lo llevó y no lo volvieron a ver, pero Dios siguió enviando personas, así hasta que llegamos a la generación de Noé, el justo predicador de las noticias que hasta esa época habían del conocimiento de Dios. Pero Dios destruyó toda esa generación de 1656 años, acuérdate, 1656 años desde Adán hasta que llegó el diluvio. Y todos esos 1656 años hubo gente que predicó lo que Dios les mandó. Sí, entre ellos estuvo Enoc. Pero como ellos se apartaron y no quisieron oír las palabras de la gente que les hablaba de quién era Dios, el último que viene entonces como última oportunidad es Noé, pregonero de justicia, predicaba la verdad. ¿Qué les enseñó Noé? Noé les enseñó las leyes noecinas. No hay un capítulo en la Biblia que diga aquí están las leyes noecinas, la primera, la segunda. Pero si uno se pone a estudiar Génesis y ve lo que se habla, se da cuenta que Noé les enseñó que no se debía matar, que la gente que matara debía ser muerta. En esa época Noé les enseñó a ellos que ellos no debían, en esa época, comer carne. En esa época. Pero luego del diluvio
las leyes noecinas, hay unas que siguen, son eternas, como no matarás, pero hay otras que ya no están vigentes de lo que Noé enseñó, porque Noé les dijo a ellos: ustedes no pueden comer nada que tenga, que sea animal, sangre. Pero luego, después de que el diluvio cae, la tierra cambia, el cielo ya no es el mismo. Bueno, ahí está el espacio, ahí está la atmósfera, pero ya es más delgada la capa de ozono y la tropopausa se volvió delgadita, y entonces ahora los rayos solares le pegan durísimo, como nos pegan hoy en día. Hoy nos pegan más duro que antes, y entonces ya la gente, si hace jugo de uva como el que hizo Noé, pues se le iba a fermentar. Antes no se le fermentaba, no había necesidad de nevera y el jugo no se dañaba, pero ahora las cosas cambian, y ahora Noé sabe que si bebe de ese jugo preparado varios días, tremenda borrachera. Y también ahora les permite a ellos, según tú vas a leer allá en tu Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, cómo Dios les dice desde el capítulo 9 que ahora podían comer no solo verduras, sino, o cosas verdes y frutas y estas cosas, sino que ahora podían comer también de toda carne. Pero ahora hay no toda carne, pero les dice que ahora se pueden comer cosas animales, y se sigue insistiendo en no comer sangre, y se sigue insistiendo en no derramar sangre. Luego Dios les envía, después de estos predicadores, el último que vino hasta que 1656 años viene el diluvio, Noé y sus hijos. Y después de ellos, ¿quién nace? Pues las familias que vienen de Noé y de los hijos de Noé, con las muchachas esposas de los hijos de Noé. Y ellos también tienen su malicia. Algunos de esos hijos fueron mejores que otros. El más malo de ellos, ahí está en la Biblia, la generación de Cam, la generación de Canaán, de donde vienen todas estas personas malignas también hoy en día, porque la maldad siguió en la raza humana, y demonios siguieron bajando a la tierra, o más bien ángeles caídos siguieron viniendo a la tierra, dañando a los humanos como los dañaron antes del diluvio, haciéndole desobedecer a los humanos las leyes desde el comienzo de la creación, las leyes noecinas. Y luego Dios les manda a través de sus siervos, los patriarcas. ¿Quiénes son esos patriarcas? Bueno, el primero, digámoslo así, de ellos fue Noé, pero enseguida vienen, después de la descendencia de Noé, una cantidad, y entre ellos se nombra primero a Abraham. ¿Y Abraham de dónde venía? Abraham venía de gente idólatra. El papá de Abraham, llamado Tarej, hijo de Nacor, todos ellos vivían en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, de donde el arca de Noé se posó en Turquía, lo que hoy es Turquía, en el monte Ararat. Ahí nomás de donde se pone el arca sobre la tierra, en una parte altica, un poquito más para abajo, ahí está la tierra de Mesopotamia, entre el río Tigris, el Éufrates y el río Tigris. Y ahí la humanidad comienza otra vez a crecer, y comienzan otra vez los demonios a venir, los ángeles caídos, a enseñarle a las mujeres a corromperlas, y comienza otra vez la gente a desobedecer, habiendo quedado solo una familia de 8. Y con solo que en una familia de 8 se dañen 1 o 2, de ahí para abajo el resto es un daño gravísimo. Ahí comienza entonces Dios a volverles a enseñar a través de estos, como fue Abraham. Porque Abraham era de familia idólatra. En la casa de Abraham se adoraban estatuillas, imágenes, aceras. Hasta que Dios le muestra a Abraham y a muchos de los descendientes, desde Noé hasta Abraham, Dios siempre tuvo a alguien que les enseñara no la tradición, sino lo que era de Dios. Pero algunos de ellos prefieren lo que el papá hacía y la mamá hacía, hasta que Abraham dice: no, yo no voy a seguir haciendo la tradición. Es que yo me acuerdo de hombres antediluvianos, descendientes de mi abuelito Noé, que decían todo lo que el Señor hizo y cómo derribó este planeta, lo volvió agua totalmente en el diluvio, porque la maldad de los hombres era esa. Y yo no quiero que vuelva a haber otro daño. Me meto con Dios y voy a adorar solo ese nombre. Y yo me acuerdo que Él es un solo Dios. Ahí es donde el Señor ve quién tiene un llamado, no para seguir doctrinas raras, órdenes raras, sino para seguirlo a Él. Y entonces lo llama. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan, hermanos? Sal de tu tierra
y de tu parentela. ¿Por qué lo tiene que sacar de la tierra y de la parentela? Porque está viviendo en Mesopotamia, está viviendo allá en lo que hoy se conoce como la región de, bueno, sí, la Mesopotamia, en Aram. Lo saca de allá y lo tiene que sacar no solo de la tierra, sino que esté lejos de los parientes. Mire cómo Dios nos cuida a nosotros para que guardemos su palabra, sacándonos incluso de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, porque la familia anda no en su palabra, sino en tradiciones de la familia. Allá en el libro de Josué tú puedes ver cómo en el libro de Josué Dios le recuerda y le dice: acuérdense que sus padres allá al otro lado del río, del río Éufrates, allá en Mesopotamia, adoraban ídolos, y yo los tuve que sacar de allá con tu padre, vuestro padre Abraham, y lo trajo, y Abraham le creyó. Y mire que el Señor no dejó que Abraham entrara a la tierra de Canaán hasta que no se murió su papá Taré. Y él sale de Harán, se va para esa tierra, y ahí en Harán se queda a la expectativa de: a ver, Señor, usted me dijo que saliera de mi casa, de mi ciudad. Yo ya no estoy en mi ciudad ni en mi casa. Dejé a mis tíos, dejé a mis abuelos, dejé a mis primos, dejé a todo el mundo, y ahora estoy aquí con mi papá Taré y con un hermano mío. Pero mi otro hermano se murió. Pero ¿y aquí qué hacemos? Espérese, yo le diré cuándo sigue. Quédese ahí mientras tanto, pero siga escuchando solo mi voz. Ahí la familia se desbarata, la familia dice: no, pero este es un divisor, pero este, ¿por qué no quiere quedarse con nosotros? Eso está pasando también hoy. Déjame seguirte con tanta historia, porque hoy te dije, voy a hablar un poquito de historia. Y cuando Abraham ve que ya él está cumpliendo 75 años, Dios mío, hoy estoy cumpliendo 75. Se me pasó toda la vida, me fui donde mi papá y estoy con mi papá. Mi papá está como enfermo. Y ese día en que él cumple 75 años, Abraham de 75, cualquiera diría: ya tan viejo yo, tanto tiempo esperando que Dios me lleve a la tierra prometida. Se murió el papá, y apenas se murió Taré, o Terah como le dicen en hebreo, entonces ahí sí Dios le dijo: listo, ya, ahora sí, hágale. Estoy con mi sobrino Lot, porque mi hermano Harán se murió. No, te vas con tu sobrino Lot y la mujer de él. Y te vas con la otra muchacha que es hermana tuya, media hermana, que se llama Sarai. Pastor, Sarai no se la consiguió en Canaán. No, o sea, ya venía de allá, de Mesopotamia, y era familiar también de Abraham. Y se van ellos, y de allí comienza la generación de los patriarcas. Abraham da a luz a Isaac, Isaac da a luz a Jacob, y Jacob da a luz a las 12 tribus. Entonces toda esa gente Dios le hablaba. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Dios se hizo amigo de Abraham. Era la fe de ese hombre, que ya no confiaba en matachos ni en aceras, estatuas ni nada, sino solo directamente en el Dios, tanto que decide sacrificarle a su propio hijo, y la mano del Hijo de Dios le detiene para que no sacrificara a Isaac. Entonces Dios se agrada con el que guarda su palabra. Pero llega un momento en que esas generaciones también se comienzan a crecer. ¿Tú te das cuenta cómo crecen las familias de rápido? Ahora que yo estoy tan sardino de 62, que cumplo dentro de unos pocos días, yo me pongo a mirar: pero ¿a qué horas nos llenamos tanto de chinos? ¿Y cómo es que se creció? Y hay un primo que yo jugaba con él cuando era niño, y ahora para encontrarse uno con esos primos ya también viejos y con hijos y hasta con nietos. Oiga, pero la familia cómo se creció y se abrió. Pero en medio del crecimiento de las familias, Dios sigue apartando a sus Abrahames. Dios sigue apartando a sus siervos, a sus Enoc y a sus Noés. Y si les dice que se tienen que mover a un lado, se tienen que mover a un lado. ¿Por qué? Porque no quiere que se nos... La costumbre de apagar el micrófono, ¿no? Que se nos peguen las costumbres de ellos. Ahora llegamos a la parte que quiero explicar. Ahora entonces ya, como son tantos los que descienden, ya no se puede tener un solo patriarca, porque un patriarca cubre mucha familia. Hoy en día hay demasiada gente para que tengamos un solo patriarca. Entonces es cuando él le manda a los profetas.
Y los profetas son los que les dicen al pueblo: mire, esto es lo que Dios pide, esto es lo que Dios demanda. Y ya cuando están cansados de profetas, entonces, no, pero que el profeta tal, que el profeta tal. Mire, Dios les mandó entonces también la ley. Y es cuando decide que uno de esos descendientes que han guardado su palabra y que han andado allí por pueblos y países que no son de ellos, son peregrinos y extranjeros. Les prometió esa tierra, pero no se las ha dado, solo les ha dejado vivir ahí. Los manda a Egipto, y cumpliendo entre las tierras y países extranjeros donde anduvieron sin tener propiedad oficial de todo el país, sino un pedacito, más el tiempo que vivieron en Egipto, más de 400 años, 430 años de andar de aquí para allá, hasta que dice: no, ya 430, ahora venga, los saco de la esclavitud y les voy a mandar a un hombre que los va a liberar. Ese hombre que los mandó a liberar iba con un hermano. Él ya había dicho desde el día de que se acabó el libro de Génesis: un día van a venir dos hombres. Cuando esos dos hombres vengan, ese es un propósito de salvación para ustedes. Y escuchen a ese hombre. Cuando viene Moisés y les habla a ellos, ellos dicen: ¿este tipo quién es? Este tipo ahora se crió con el faraón, lo consintió la hija del faraón, y ahora ¿qué nos va a enseñar? Si ya se olvidó. Ellos ya se habían olvidado de todas las leyes que Dios les había enseñado en su mayoría. Ellos se habían olvidado de demasiadas cosas. Y ahora, ¿de qué país o en qué país estuvieron viviendo tantos, más de 200 y pico de años? En Egipto. ¿Cuáles costumbres aprendieron? Las de Egipto. Y mira qué cosa tan curiosa. ¿Con quién se casó Moisés? ¿Se casó con quién? Con una mujer cusita. No cualquier cosita, no, sino una mujer cusita. ¿Y esta mujer era descendiente del pueblo de Israel? No, no. Y luego de los hijos, ¿José con quién se casó? Se casó con una hija de un sacerdote de Egipto. El papá de ella era adorador del sol. Y ella es la mujer de José, el hombre de los sueños, el hombre de las visiones. Se casa con ella. Y también Moisés, ¿con quién se casó? Con Potífera, perdona, pero santo Dios, ese era el sacerdote malo. Se casó con Séfora. ¿Y Séfora de dónde era? Séfora era una mujer del desierto, madianita. Ella no era del pueblo de Dios. Entonces ocurren una cantidad de cosas, y Dios les decía: si ustedes se casan con mujeres extranjeras, los van a dañar. Pero sin embargo, muchos de ellos lo hicieron. Pero Dios se varó por eso. No, porque Él sabía más adelante esas mujeres si iban a seguir adorando demonios o ídolos, o si iban a plegarse al Dios de su esposo. Mira, por ejemplo, ¿con quién se casó este hombre llamado Booz? Se casó con una mujer moabita, adoradora de demonios. ¿Y a él se le pegó la adoración a los demonios? No. Pero en cambio, fíjese que el rey Salomón, él sí se casó hasta con el gato, hermano, porque 300 mujeres, 700 concubinas, no perdonaba a ninguna vecina. Y ahí sí, que le pasó con esas mujeres, le dañaron el corazón. Pero entonces yo con esto no estoy disculpando que se case con cualquiera. Es que Dios, su plan lo cumple porque lo cumple. El plan principal es: si me toca sacar a esta niña moabita de allí, yo la saco. Se le murió el hijo y terminó casándose con Booz, y de ellos desciende más adelante el rey David, y de ellos desciende Jesús de Nazaret, el Mesías. O sea, el plan de Dios es que no se apartaran de su verdad y que no guardaran las costumbres ni las tradiciones de su familia. Luego viene Jesús de Nazaret, y cuando Jesús viene, ahí en Israel estaba siendo dominado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, ¿qué les había aportado junto con el Imperio griego a los israelitas? ¿Qué habían aprendido? A ser petulantes, orgullosos, como los griegos, a ponerse a filosofar. En vez de buscar la palabra, a tirar filosofía como un loco, y dele a la filosofía y dele a la cháchara ahí. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? Y los judíos se les impregna esa sed de conocimiento
del hombre, del mundo, que no es malo aprender, pero cuando se cambia la verdad de Dios por la tradición humana, aún por el conocimiento humano, la Biblia dice que el conocimiento de acá, el terrenal, es un conocimiento animal y bestial, pero el conocimiento de Dios es un conocimiento divino que viene de lo alto y que no se puede cambiar por nadie. Cambiaron la verdad de Dios por la verdad de las criaturas y le dieron culto a las criaturas, lo cual hacían los romanos. Y los griegos le daban culto a los humanos. Entonces toda la generación de ese tiempo, de los israelitas, dominados, influenciados por los griegos e influenciados por Roma, terminaron adorando cosas que ellos nunca debieron adorar y guardando fiestas que nunca tuvieron que guardar. Mire usted las velas en las tradiciones espirituales. En ninguna parte de la Biblia existe un solo versículo que diga que hay que prender velas para el bien. Más bien se prenden velas es para el mal. Y ve los judíos guardando las fiestas de la Hanukkah, la fiesta del Purim, que fue un éxito porque ellos lograron que no mataran al pueblo judío y Dios lo libró a través de Mardoqueo. ¿Y de quién? Y de la reina Esther. ¿Y la reina Esther con quién se casó? ¿Con un israelita? No, la reina Esther se casó con el rey Xerxes. Pero Dios la usó a ella y a su tío, a su primo Mardoqueo, y hubo una liberación. Y hoy en día, en base a esa liberación y esa salvación, celebra el pueblo judío, la fiesta del Purim. ¿Y tú sabes qué hacen hoy en Israel en la fiesta del Purim? Nada Purim. Mire, el día del Purim, tú ves a los judíos ortodoxos. Mira, toda esa mano de judíos que se visten de negro, ¿cierto? Con todas sus costumbres, su kipá en la cabeza, sus sombreros redondos y los otros sombreros normales, su ropa larga, algunos con sus faldones. Sus mujeres que son en extremo guardadas, que ellos no permiten que una mujer se le vea el pelo natural. Se ponen peluca, pero no pueden mostrar el pelo natural. Las mujeres no pueden hablar en público. Las mujeres y las familias de ellos, sobre todo los más ortodoxos, no pueden usar celular, no pueden usar internet, no pueden usar nada de eso. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque es que la tradición manda, y es que Moisés nos mandó. ¿Cuándo Moisés les mandó que la mujer no podía hablar? ¿Y cuándo Moisés les mandó que celebraran todo lo que ellos celebran? Ahora le voy a contar algo. Y cuando esta gente, yo vi en estos días celebrando algo del Purim, y hay un día que se llama el día en que todo se vale. Oiga, el día en que todo se vale. Y entonces usted, ahí vive a un joven que es periodista, un señor que es mayor, que es como periodista, es judío y vive ahí en Israel. Y él se va con cámara y un amigo mirando las barbaridades que hace la gente porque la tradición. Entonces la tradición dice que ese día, bueno, los niños, allá nadie debe consumir, nadie puede ser un borracho, nadie puede ser fumador ni drogadicto, nadie no. Pero el día de Purim usted encuentra niños de 6, 7 años borrachos con una botella en la mano. Niñas vestidas pero re mal. Y los rabinos y la gente que manda y enseña supuestamente la palabra de Dios, ellos borrachos hasta que no se pueden tener. Y el culto es trago para aquí, trago para allá, y todos brincando borrachos, pero perdidos de la borrachera. Y entonces la gente dice, pero no entiendo, ¿cómo así si esta gente dice que ultra ortodoxo? Pero ¿quién mandó a esos ortodoxos o ultra ortodoxos o a esos jaredín o a esos hasidín? ¿Quién los mandó a hacer eso? Ah, no, es que la Torá, espere, ¿la Torá? La Torá no. Mire, en la Biblia, en la Torá, nunca enseñan a que los hombres se tuvieran que poner esta cosa que se llama la kippah, el famoso gorrito redondito. Ahí nunca dice. Nunca dice que debían celebrar el Purim y prender velas. Jamás Moisés les mandó a prender velas de nada. Y ellos también, a las mujeres, lo que les dije, les prohíben todo eso. ¿Cuándo Moisés les dijo que se pusieran peluca? Y muchos celebran cosas que no están en la Biblia, que se las inventaron. ¿Y quién se las inventó, pastor? Pues desde los días de Jesús,
ya habían esta clase de judíos que, habiendo sido influidos por los pueblos babilónicos, por los asirios, por los donde quiera que estuvieron presos, por los egipcios, permeados por la cultura griega o helénica, influidos por la cultura romana, entonces aprendieron una cantidad de costumbres que se les hizo normal, pero no es normal. Esos días de tradición de guardar, como la Semana Santa, ¿a quién se le pegaron? Pues al pueblo católico, los católicos cristianos, que de cristianos solo tienen en medio el nombre, pero que guardar el lunes santo, que el martes santo, que el miércoles de ceniza, que el jueves, que el viernes, y la gente extraña el sermón de las 7 palabras. Ay, no, en esta iglesia no hay el sermón de las 7 palabras, yo me voy de aquí están perdidos. Pero el mundo entero está viviendo puras tradiciones, y solo tradiciones. Miren, eso de colocarse el manto para orar, sí, los judíos han toda la vida usado manto, y es muy importante tener un manto, pero eso de que se tiene que poner el manto en la cabeza para poder orar, que se tiene que poner las tefilín, que se tiene que poner la cajita acá en la frente, con los cordones, con las correas, y la cajita aquí en el brazo, eso se lo inventaron después de los días de Jesús. En los días de Jesús no existía ni la kipá ni los tefilines. En los días de Jesús la gente no prendía velas. En los días de Jesús eso no se hacía. Pastor, ¿y entonces qué hacen estos judíos ahora invadiendo iglesias, o estas iglesias queriendo ser judías? ¿Sabe cuántas iglesias se llaman judías? ¿Qué? Mesiánicas. Pero ¿cuál Mesías? Si Jesús viniera, ¿se asombraría él? No, él ya está asombrado porque él está vivo. Pero digo, si Moisés viniera en esta época a una reunión de esta gente de judíos, allá saltando, bueno, es bueno saltar y gozarse con los salmos, es una delicia, precioso. Pero si él viniera a una reunión de estas de Shabbat, haciendo cosas en Shabbat que jamás Dios les mandó a hacer eso en Shabbat, y sin embargo ellos peleando que porque nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, entonces que no guardamos el Shabbat y que no guardamos la fiesta de no sé qué y la de no sé qué y la otra. Pero es que eso no lo hicieron ni siquiera los judíos, ni en la época de Moisés, en la época de Jesús tampoco. Solo que en la época de Jesús ya empezaron a inventarse tradiciones, y Jesús nuestro Señor los agarró practicando costumbres y les dijo: ¿Usted qué está guardando? Pues lo que nuestros padres nos enseñaron. Moisés nunca enseñó así. Mire, si Moisés resucitara, Dios le permitiera resucitar, y Moisés viniera a Israel, llegaría a las fiestas que hacen ahorita en Israel, y Moisés se quedaría así: ¿esto qué es? No, que honremos a nuestro rabino Moshe. Oiga, en los días de Moisés, nadie se llamaba rabino, y Moisés no fue rabino. ¿Sabe hasta qué época vinieron a empezar a llamar a ellos rabí? Al maestro se le llamaba rabí, pero los oficiales rabinos, que todo el mundo los conoce como los rabinos de hoy, son de después de Jesús. Así que en los días de Jesús, toda esa mano de rabinos vestidos así, con ropa larga y el moño aquí colgándole, y la barba que no se la cortan ni para nada, hermano, y todas estas barbaridades, y las mujeres de negro, de ropa triste, y los hombres de ropa triste, jamás en la Biblia eso se enseñó. ¿Y por qué entonces iglesias cristianas quieren practicar eso y llaman al hermano no sé qué y ponen nombres judíos a las iglesias y cosas a las iglesias? Porque no han conocido al Señor. Y Dios apartó entonces a la gente que quería que lo siguiera de las tradiciones. Vamos entonces a la Biblia. Abre tu Biblia, porque ya hablé bastante de historia. Esto es real. Esto es real. Mira, gente diciéndole a las mujeres que no se pueden echar maquillaje, el polvito en la cara, ni que se pueden poner, hermano, unos aretes. No conocen la Biblia ni cómo se arreglaban las mujeres judías. No conocen nada. Ahora, en el libro que vamos a ver hoy de Mateo, bueno, empezamos con Marcos, en el capítulo 7. Vamos a leer esto. Ahora, ¿se acuerdan de la mesusa? Esa famosa cajita que meten unos versículos
y la colocan en las entradas de las puertas, ¿no? Y hasta de las puertas de las alcobas y en la entrada de la casa, en la entrada principal, ponen ahí la mezuzá o la mesusa, y es una cajita ahí chiquita, alargadita, que la pegan en la puerta, y cuando los judíos llegan, ellos tocan la cajita, le dan un besito con la mano, porque les queda un poquito más alta, así besarla con la boca, y ya la tocaron y quedaron santificados. Incluso existen unas oraciones que es para ellos, como dicen aquí en Colombia, impajaritable, imposible, no se puede dejar de hacer eso. ¿Cuál? Las oraciones por los muertos. ¿Y quién les enseñó a hacer oraciones por los muertos? Si en la Biblia está prohibido invocar muertos y hacerle rezos por los muertos, hasta tatuarse por los muertos. Lo que estaba prohibido en la Biblia era hacerse tatuajes por los muertos. Y ahora ellos lo están haciendo, oraciones por los muertos. Existe una oración que se llama el Kiddush, y casi siempre que se muere un familiar, ellos hacen Kiddush. Yo una vez traje aquí una oración y la leí, se llama un Kiddush, pero ese lo compuse yo. Esa oración la tomé de oraciones que están en la Biblia y organicé un Kiddush, una oración. Pero las oraciones que ellos llaman oficialmente el Kiddush son oraciones por los muertos. Entonces, si se muere alguien, oración por el muerto fulano, y lo tienen que hacer. Pero nunca Moisés, ni cuando se murió Moisés, ni cuando se murió ninguno de los apóstoles, usted no encuentra a los apóstoles diciendo en la Biblia: ay, vamos a hacer Kiddush por la hermana fulana que se murió. Usted, cuando nos ha visto a nosotros los cristianos que guardamos la palabra del Señor allá en un cementerio: Padre, encomendamos el alma de la hermana fulana? ¿Qué encomendar el alma? Si lo que ya hizo, lo hizo, hecho está. O está en tierra caliente allá en vacaciones con el diablo, o se fue para la gloria de Dios. No hay más. Entonces, todas esas cosas y tradiciones que no están en la Biblia, ¿por qué es lo que se está practicando hoy en día? ¿Por qué es lo que más llena las ciudades como Israel? ¿Por qué está tan llena Israel de tantas tradiciones? Porque el mundo también se llenó de tradiciones, y porque la iglesia cristiana también fue permeada por las tinieblas y está llena de costumbres que no son de Dios. Eso de Jueves Santo y Viernes Santo es una costumbre pagana. Pastor, entonces ¿está mal recordar que Jesús murió en la cruz? No, no está mal. Pero guardar una semana como si estuviera mencionado en la Biblia que hay que guardar esa semana de pasión y de muerte, no está en la Biblia. El Señor nos dijo que tomáramos la Santa Cena, sí, y dijo que en la Santa Cena tomábamos la copa recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero más de eso no, es tradición. Y el domingo de Ramos, a ver, porque el día en que Jesús entró a Jerusalén, en el cual Él oficializó su ingreso como el rey Mesías montado en un burrito que estaba profetizado, se cumplió la profecía y cortaron mantos y le pusieron las ramas de palmeras y mantos a los pies, no a los pies del burro, sino a los pies del que iba encima del burro. Y la gente entonces: ay, no, pero no puede faltar. Mire, y todo es un negocio, todo es un negocio. Las iglesias en la parte de afuera, ¿usted qué encuentra? La venta de santos. Y un día fui a Buga, pues no conocía bien Buga, solo había pasado de largo, y me fui a Buga. Y a ver, ¿dónde queda la parte más turística de Buga? No, mire, métase por aquí. Terminé llegando a la catedral, me mandaron para la catedral. Y yo, pastor, ¿qué tal? Es que visita yo no iba a entrar a la catedral de Buga, hermano. Pero entonces me di cuenta, ahí en el parque que queda enfrente de la catedral, la cantidad de negocios tan gigante de venta de camándulas de madera, de pepas de no sé qué, fotos de vírgenes, fotos de santos, imágenes del uno y del otro, y lo sacan a la calle, y el comercio de eso es inimaginable. No más vaya usted ahora aquí a Girón, Colombia, Santander, Colombia, una época de Semana Santa, y usted encuentra a la gente que con las palmeras estas hace figuras del grillo con las dos antenas, la figura de la hormiga aquí que es grande en Colombia, y usted encuentra de todo combinado con la religión, y la gente mientras come mazorca recibe el símbolo, lo paga y se mete a la catedral. Allá no le dejan comerse la mazorca, pero lo dejan tragarse el ídolo. Qué cosa tan tremenda. Y el pueblo feliz porque ya estuve donde tenía que estar. Y hace poquito aquí en Colombia le echaron, como en muchas partes del mundo, la señal de la ¿qué? De la ceniza.
¿cierto? Y la gente coge ceniza y se para enfrente de un sacerdote y le dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Le está diciendo la verdad. Si no se va en el rapto, se convierte en polvo. Eso fijo que va para allá. Pero lo demás, que le ponen, hermano, con el dedo, y sale la gente orgullosa y va a la oficina con la frente marcada de negro, ¿no? Con la cruz ahí enfrente, ¿no? La gente contenta: ay, no, ya me santifiqué hoy. ¿De dónde salió eso? No, pues que es que eso es de nosotros, es la tradición, eso es de la familia. Usted no puede negar a su papá y a su mamá. Si usted se aparta de eso, usted nos negó, la voy a desheredar. ¡Qué terrible! Jesús los cogió en esto que estoy hablando. Capítulo 7, ahora sí, capítulo 7. Santo Dios, yo siempre me alargo en la explicación inicial. En el capítulo de Marcos 7, dice, verso 1 en adelante: se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén, y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas. ¿Por qué? Aquí explican: porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo ¿qué? La tradición de la Biblia. Ahí dice: la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Ahora, si usted no se lava las manos como ellos le enseñaron en la tradición, usted es un vil pecador. Porque ellos tienen que lavarse las manos, algo así como lo que yo voy a hacer. Para los hermanos de la radio, lo siento, pero no les puedo mandar la imagen, pero les explico. Cogen las manos con los puños cerrados y se hacen así, con puños casi cerrados, sin abrirlos, así, y que le caiga agüita y así. Oiga, ¿eso qué lavado de manos es? Pero sí, hermano, le quedaban las uñas y el resto yo no sé cómo, como de luto. Y así se comían las cosas después. Mire, ¿sabe cuántas de estas tradiciones el Señor vio que ellos las practicaban? Y lo dice en la Biblia: costumbre, cumpliendo la tradición de los ancianos. No comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, o sea, con la mano cerrada. Y al regresar del mercado, no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que dice el Señor en la Biblia, que dice que han recibido para observarlas o para guardarlas por tradición, como abluciones. ¿Qué eran las abluciones? De Marcos capítulo 7 verso 4. Las abluciones son lavamientos rituales, como meterse y sumergirse en agua. Eso no es el bautismo, no está hablando del bautismo. En el verso dice: abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a quién? A la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas. Entonces él, el Mesías, nuestro precioso Salvador Yeshua, entonces él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas. Oiga, imagínense que el Señor le diga a usted de frente, bueno, usted no, usted guarda la palabra, pero le dijera a uno de estos religiosos: definitivamente mi siervo Isaías profetizó de ti, hipócrita. Wow, se lo dijo de frente. Y dice aquí: profetizó acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran. O sea, honran al Señor y cantan y levantan las manos. Mira, no creas así mucho. ¿Sabes que los judíos tienen prohibido levantar las manos cuando oran? Y tienen prohibido, si las levantan, ahí. Pero no pueden levantar las manos y mirar para arriba, enseñar al cielo, porque ya los van a castigar. Es más, ellos tienen por costumbre no arrodillarse como uno se arrodilla a orar y pone la cara ahí en el piso. Eso no es una costumbre de ellos. Eso a ellos les parece que es en cierta forma, muchos de ellos no lo hacen, les parece pagano. ¿Cuántas cosas se les enseñó en la Biblia de los mandamientos de Moisés, pero eran una sombra de lo que había de venir? Como por ejemplo, no comer conejo, no comer camarones, no comer cerdo. Todas estas cosas que fueron prohibidas en cuanto a estas leyes estaban claritas porque muy claras, porque le hacían daño al pueblo. Porque los animales como estos, por ejemplo, el camarón es una cucaracha del mar.
O sea, los camarones, como las langostas, son las cucarachas del mar. Todo lo que no sirve, todo lo que se descompone, todo lo que se pudre y cae al fondo del mar, ellos son los que se comen el estiércol de todos los animales del mar. ¿Ah? Es más, el pescadito el bagre, o el otro que se come aquí en Colombia que es tan sabroso, ¿cómo se llama? Uno alargadito así que es tan espinosito, pero el bocachico. Aquí en Colombia existe un pescado que le llaman bocachico, pero tiene la boca grande. El bocachico nadie lo puede pescar con anzuelo. Mi hermano es un pescador bastante hábil, junto con uno de sus hijos pequeños. Y yo he estado todo el día, desde por la mañana, desde las 7:30 de la mañana hasta las casi 6 de la tarde, y no me he sacado ni un bocachico, ni de los otros tampoco. Mientras ellos se sacan docenas, porque yo no soy experto pescador. Pero le he preguntado a muchos pescadores como a mi hermano, ¿por qué no coge el bocachico? Y me dijo lo mismo, es que, hermano, el bocachico no come presas grandes de carne. El bocachico es un animal que come basura del fondo de los ríos. Él mastica la mugre que hay y de eso vive. Y pero tan rico, oiga, pero mire, de lo que se alimenta, de basura. Entonces, cuando Dios les decía a ellos todas estas cosas, era porque les estaba guardando la panza, hermano. Les estaba guardando, los estaba preservando. Pero hay cosas en la Biblia que ellos las interpretaron a su manera. Hoy en día no comen cerdo, pero hoy en día no comen de todo. Hoy en día no comen nada que no sea kasher o kosher. Incluso la sal que tú compras en tu casa, observa que en la parte de abajo del salerito, aquí en Colombia, hay una especie como de librito, una cosa así que parece un librito, y una estrella de 6 puntas, y ahí dice kasher. Kasher significa que esa sal sí la puede consumir un judío, un buen judío cuidadoso. Hay una costumbre que quiero mencionar acá, de la cual he estado estudiando, y a mí me ha matado la cabeza muchas cosas de estas para ver qué hay que aprender de eso. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 23:19, no sé si lo vamos a proyectar un momentito. Espero que no te vayas a aburrir, pero esto es muy importante para que observemos cuánto hemos estado engañados por tantos años siguiendo costumbres que jamás Dios mandó. Y en una época se mandaron estas cosas, pero hoy prima la enseñanza que Jesús nos vino a traer. ¿Que Él no quebrantó la ley? Claro que no, porque Él mismo es la ley. Él fue el que dio la ley. En Éxodo, en el capítulo 20, permítame un segundito. Esto es importante mencionarlo, 23:19, sí, estoy bien. En Éxodo 23:19, hablando de los frutos que debían traerle al Señor cada año, frutos limpios, no le traiga la guayaba podrida con 20 gusanos asomándose, tráigale la mejor, ¿no? Hay gente que le ofrece al Señor lo que ya sobra y lo va a botar. Nosotros aquí estamos pidiendo ahora apoyo, no para nosotros, sino para muchas personas necesitadas, incluso dentro de la congregación, y estamos ahora dando ropa. Pero hay gente que trae, hermano, la ropa que se ve para el otro lado. Yo no sé cómo la gente puede regalar eso, hermano, pero así pasa. Cuando el Señor les pedía primicias, traigan las mejores, los primeros frutos de tu tierra. Verso 19, llevarás a la casa de Yahvé tu Dios. Y ahí entonces quedó esto: no cocerás el cabrito, dice en la Biblia, en la leche de su madre. Y cualquiera se pone a imaginar esto. ¿Cómo así un pastor que tiene que ser un cocinero muy cruel? El que mate al bebecito y luego lo cocina en la leche que se iba a tomar. Qué malo, qué sanguinario. Pues suena horrible y es feo. Pero ¿a qué se refería esto? Es que habían unas prácticas que eran de paganos, tradiciones de demonios, en que cogían la parte íntima de la cabra donde había parido al cabrito y cogían esa grasa que también se obtenía después de matar a la cabra, y ellos creían que eso les iba a dar poder para germinar los frutos y las cosechas mucho más. Y entonces cogían no solo la leche, sino también lo de alrededor, la grasa de esa parte íntima de la cabra, y le sacaban la grasa
y con eso cocían al cabrito. Y luego de que ya estaba el cabrito cocinándose, llevaban esa sustancia y se la echaban a las matas, a las plantas que esperaban que les dieran hartos frutos. O sea, esos frutos no eran frutos de bendición, porque ¿con qué los habían abonado? Los habían abonado con hechicería, con brujería y con un sacrificio de un animal que, hombre, qué horrible hacer eso con el venado y con la propia mamá. La palabra que utilizaron, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, es la palabra halev, halev. Pero ellos también la pueden leer porque esa palabra es muy parecida con la palabra halav. Y halav es leche y halev es grasa. Y entonces se agarraron de esto porque no estaba hablando de comidas. Esta práctica no está hablando en sí de cocina en particular. Está hablando de tráiganme los primeros frutos, bueno, lo mejor. Y si se lo traen con hechicería, pues no le va a gustar a Dios. Pero ¿sabe usted qué interpretaron los rabinos desde hace muchos años? Que entonces usted no puede combinar un pedazo de queso con un buen pedazo de chuleta, porque es pecado, porque no se puede comer al cabrito en la leche de la mamá. Pero por favor, habló de un cabrito. Él no habló de un buey, él no habló de una gallina. Ahora ellos son tan exagerados que ni siquiera un pollo lo combinan con leche. Ellos no combinan absolutamente nada que tenga que ver con lácteos y con carnes, hasta ni siquiera pescados. Porque es que eso es comerse el cabrito en la leche de la mamá. ¿Hasta dónde la gente extiende las cosas que en la Biblia no aparecen? Pero mira una cosa, sin embargo ellos sí son tan tramposos. Dicen, no, después de 3 horas si es carne de tal, y después de 6 horas si es carne de tal otra. Todo lo acomodan a su manera. Jesús los agarró y les dice entonces, ahora que acabo de explicar esto, en el capítulo que estamos viendo de Marcos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Estamos en Marcos en el capítulo 7, ¿cierto? Más adelante, así es. Estamos en Marcos en el capítulo 7. Les habló de esto que era aborrecible. En el capítulo 7 ahora de Marcos. Permítame que se me cerró mi Biblia. Marcos capítulo 7, ahora sí. Nos encontramos con Jesús hablando de las tradiciones de ellos. Les dice en el versículo 7, en vano me honran, enseñando como ¿qué? Enseñando como doctrinas, como si fuera palabra de Dios, preceptos o enseñanzas de ¿qué? De hombres. ¿Alguno de los que están aquí tiene dudas acerca de si algo es bíblico o no con respecto a esto que estamos hablando? La sangre sí está prohibida en la Biblia comerla cruda. Si la carne le queda medio suazada, vaya y venga. Aquí lo que está hablando es de comer sangre, comerse la sangre. No se puede comer un animal vivo. Ahora, dice acá, haciendo caso omiso, o sea, no les importa no guardar la palabra, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. O sea, lo que era de Dios, lo cambiaban, lo acomodaban con tal de no cumplir con los mandamientos del Señor. Uno de los mandamientos que quiero acordarles aquí era, y yo lo he explicado muchas veces, el de darle al papá o a la mamá algo de comida o de plata. Algunos de ustedes, no le pregunto, usted lo debe saber, que debemos ayudar a nuestros padres, ¿cierto? Pero si su papá y su mamá no necesitan, no importa, pero déles algo. Sálgale con algo a su papá y a su mamá. Honre a padre y madre, dice la Biblia, para que te vaya bien y tus días sobre la tierra sean alargados. Pero ellos llegaron a un punto en que con tal de tacañarle o no darle al papá y a la mamá, entonces el mercado, el queso, la cuajada, el trigo, el pan, lo que ellos tenían en la casa, la leche,
todo cuando venían los hijos o cuando venían los padres a visitarlos y los padres les veían la cara del hambre, los hijos malos que guardaban la tradición como les enseñaron allá, la mamá se quedaba mirando el poco de trigo y decía: mi hijo, en la casa se acabó el trigo. Ay, mamá, lo siento, pero es que esa pesa de trigo, esos 2 kilos de trigo se los consagré al Señor, no puedo tocarlos. Mi hijo, entonces deme una jarra de esa leche fresca. No, mamá, la leche también se la consagré al Señor. Y entonces deme media libra de queso para comer en estos días. No, mamá, el queso se lo consagré al Señor. Y ellos enseñaron que lo que usted le consagraba al Señor no lo podía tocar, pero ellos sí se lo mandaban a la barriga, ¿sí? Estaba consagrado, era para la barriga de ellos. Entonces el Señor los agarró diciendo eso, que eso era corbán. Corbán aparece en la Biblia. ¿Qué es corbán? Consagrado a Dios. Entonces Jesús vio cómo eran de tacaños con sus padres y les decía: ustedes cómo pueden ser tan malos, quebrantan el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Honra a padre y madre, hónralo. Ustedes quebrantan ese mandamiento con tal de cumplir las tradiciones de los ancianos. ¿Sabe cuántas tradiciones en este momento están inventadas por ellos? 613 mandamientos que no están en la Biblia. 613 misvot que las desfiguraron, les cambiaron el sentido para acomodarla a lo que a ellos les parece. Ellos tienen prohibido oír que prediquen una palabra que no sea de ellos. Ellos tienen prohibido 50,000 cosas, como les decía, usar hasta un celular. ¿Y ustedes creen que ellos están esperando al Mesías, a Jesús? No, ellos están esperando al Mesías que venga por primera vez. ¿Qué harán cuando vean al verdadero Mesías y les diga lo mismo? Ustedes se apartaron de mi palabra por guardar la tradición. Da pesar ver a los niños con esas ropas, esas mujeres con esas ropas tan frías. Da pesar ver cómo ellos viven de esa manera tan paupérrima, tan sin bendición. Y algunos que sí tienen cantidad de bendición, pero ellos no ayudan de verdad como deberían ayudar a su prójimo. Todas estas cosas el Señor las va a juzgar. Y el tema que empezamos hoy, que tiene que ver con la Semana Santa, nosotros no guardamos cosas que el mundo las está guardando. Jueves Santo, todos los días deberían ser santos para nosotros. Viernes Santo, todos los días deberían ser para nosotros un día de agradecerle al Señor. Ellos tienen la costumbre de agradecerle al Señor antes de comerse los alimentos. Pero el Señor Jesús nos dice que nosotros debemos dar gracias en todo y por todo. O sea, uno debe dar gracias antes de comer. Señor, bendice este alimento, gracias Padre. Y si se lo come, uno se supone que queda más contento, ¿no? Yo a veces doy más gracias después de quedar lleno que antes. Porque uno dice: ay Padre, bendito sea, me estoy poniendo gordo, Señor, ten misericordia de mí. Bueno, hermanos amados, hoy les quiero invitar para que estos días que vienen, el tema es más largo y yo me olvido, vamos a estar hablando de estas cosas con la ayuda del Señor el domingo o el viernes. Solo que hoy voy a cortar porque ya me siento sin voz. He estado desde el miércoles anterior con la voz un poquito afectada. Pero les quiero decir lo siguiente: cuidado con compartir con su familia. No lo prevengo para que no esté con su familia. Quiérala, hónrela, ámela, acompáñelos, pero no los acompañe en tradiciones espirituales que no están en la palabra de Dios, porque usted ofende al Señor con estas cosas. Primera comunión. Me llama una hermana: pastor, es que mi hijo quiere que le hagamos la primera comunión. Y ellos le dijeron: no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Sí, pero es que todos mis amigos lo hacen y se ven tan bonitos, es que yo quiero también probar para ver qué se siente. Los niños son así: yo quiero probar para ver qué se siente. No, es que lo hacen mis amigos, yo no me quiero quedar por fuera del grupo. Pero enseñémosles, eso no está en la Biblia, eso no le gusta al Señor, esa es una tradición de la religión a la que tu familia pertenece, no tiene nada que ver con nosotros. Hay gente que quisiera que yo, hermano, quién sabe qué hiciera en las despedidas de un muerto. Pero cuando se muere un familiar de los hermanos, yo los acompaño. Yo puedo ir a la funeraria.
Y yo puedo en la funeraria hacer una oración, no por el muerto, hago una oración por los que están vivos. Y ahí hago un llamado para que la gente se convierta al Señor de sus pecados, que piense que la vida es breve o larga y se va. ¿Y cómo quedamos con Dios? Pero no más, nosotros en la iglesia no hacemos nada que en la Biblia no esté. Y si usted tiene alguna duda, pregúntelo. Y si usted tiene alguna duda con las comidas, porque esto despertó muchas inquietudes: pastor, ¿puedo comer lo otro? Pastor, entonces ahorita sí me puedo comer unos camarones. Claro, hágale. Ore por la comida, dele gracias al Señor, pero no coma sangre. Y mire que hay cosas que pueden parecer sanas, pero por algo en el pasado Dios dijo no. Ahora el Señor dice que usted santifique lo que se coma, menos la sangre. Esas son cosas que la gente no ha aprendido y siguen en la tradición de los ancianos. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Ahí aprovecho, al estar un momentito hoy en el tema, en eso del sábado, que tanta batalla tenemos con cristianos queriendo guardar el Shabbat. Aprovechemos para hablar un poquito de eso, un minutito más. Un minutito más. En el capítulo de Mateo 12, con el cual voy a cerrar este tema, Mateo capítulo 12. Santo es el Señor. Dice así, Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a espigar, es decir, a arrancar las espigitas de trigo que ya estaban maduras, y a comer. Al verlo los fariseos, la gente religiosa, protestaron. ¿Qué dijeron? Mira, tus discípulos están haciendo lo que no se puede o lo que no es lícito hacer en sábado, en Shabbat. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? A ver, ¿qué hizo David? Jesús cuenta cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Paremos allí. Pastor, ¿de verdad David hizo eso? Sí, David se estaba muriendo de hambre con los soldados y ya no pudiendo más, vamos donde el sacerdote fulano, y allá, ¿usted qué tiene de comer? No, yo ahorita estoy pelado, pero lo único que tengo son los panes que solo se pueden comer los sacerdotes, pero no hay sacerdotes y ahí hay pan. Pues denos pan porque nos vamos a morir. Y se lo comieron y les dieron a los soldados pan antes de que ¿sabe qué hacen los sacerdotes cuando el pan ya pasaba de estar ahí? Pues se enmohecía, que también era pan sin levadura, ¿no? Pero se enmohecía y lo sacaban y lo botaban. Hombre, antes de que todos esos panes que ponen en esa mesa se pongan viejos y duros o feos, hombre, están todavía frescos, cómaselo, hermano David y los soldados. Y se los comieron. Y entonces Jesús les dijo cómo ellos sí, y el sacerdote les dejó comerse los panes, y se supone que no se podía porque era Shabbat. Y les dijo en el 5: o ustedes no han leído o no leísteis en la ley, en la palabra, no en la costumbre, en la ley, que en los sábados los sacerdotes en el templo, ¿qué hacían? ¿Alguien está leyendo? Gracias. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? ¿Cómo? Pastor, barájemela más despacio. Está barajada despacio en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. ¿Por qué trabajaban? Pues porque ellos limpiaban, hacían aseo, organizaban las cosas. Y yo le cuento, hoy en día, ¿quiénes son sacerdotes? Aleluya, levanten la mano los sacerdotes que pueden trabajar en el día sábado. Lo dijo Jesús, pueden trabajar en el día de descanso. ¿Y qué mejor trabajo que sanar enfermos, orar por la gente, hacer el bien? Jesús es el sacerdote más grande.
Es nuestro profeta, sacerdote y rey. Por eso Él sanaba, hacía milagros en el sábado, y por eso Él desataba a la pobre mujer con la joroba y la mandó libre para la casa, y los demás quedaron muertos de la rabia y de la chispa y de la piedra, porque es que este hombre no guarda la tradición. Así hay muchos que todavía me siguen llamando: pastor, usted no guarda el Shabbat. Lástima, pastor Omar, me gustan sus predicaciones, menos cuando habla del Shabbat. Ahí cuando habla del Shabbat, no, yo apago el canal, qué horroroso, pero lo demás lo prendo. Pues ahorita lo estará pagando. Y le digo una cosa, está en la Biblia, ¿o no leísteis en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Son qué? Son sin culpa. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Quién es mayor que el templo? Ahí. Gracias, hermana Paula, sabías que lo necesitaba, te lo reveló el Señor. ¿Quién es mayor, el templo o Jesús? ¿Y ellos a quién querían más? ¿A Jesús o al templo? Ellos querían más al templo que a Jesús. Y entonces Jesús les dijo que el templo un día iba a ser hasta no quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba el templo y la tradición del templo. Ahora, ¿quién es el templo? Jesús dijo: derribad este templo y yo lo levantaré en el tercer día. Tú eres una piedra viva del templo que es Jesús. Ya el templo primero fue derribado. Entonces esa carrerota que te pegas, porque miren, nosotros nos cansamos, que bien bobos que sí éramos en cierta forma. Duramos como 20 años persiguiendo a la gente que iba de romería los jueves, viernes, sábados y domingos. Ay, hermanos, eso nos da risa. Mi esposa, los niños, los hermanos, nos íbamos para la ciclovía, que en esa época era la ciclovía, y ruéguele a la gente que iba pasando. Nos cogían los tratados y nos los arrugaban y nos los tiraban en la nariz, y hacíamos predicaciones y la gente: hola locos, chao, vamos para Girón. Y la gente seguía, hermano, nadie paraba, nadie. Y nosotros: Dios mío, qué decepción, estas almas impías. No, hermano, ¿quién le va a sacar la tradición a una persona cuando va camino del templo? Si es que ellos sienten que al llegar al templo, allá los está esperando una secretaria del Señor apuntada: ya vino, ya se puede ir para la casa, ya vino, chao, que ve en paz con Dios, ya. Todo el mundo siente que el que reza y peca empata, y ellos sentían que si caminaban, ay, compártale este video a su familia que ya se va de romería en esta Semana Santa para Girón, y otros van de romería no sé a dónde a visitar templos. Pues Dios derribó el templo está vivo, es un templo vivo y es el cuerpo de Jesucristo, y ese templo no podrá volver a ser derribado nunca, porque Él ya lo derribó una vez, permitiendo que resucitara al tercer día Él mismo. Bendito su nombre santo. Vamos a orar. Termina la palabra y dice: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y si hubieras comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Jesús es nuestro verdadero reposo. Él es nuestro completo descanso y Shabbat. En Él lo tengo todo. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra. Qué bonito es reunirnos a compartir, a glorificar tu nombre y a deleitarnos en tu palabra maravillosa. Señor, si tengo algo en mi vida o hay algo en mi casa que todavía tiene pegada alguna tradición, alguna costumbre que no es buena, que no tiene nada que ver con tu palabra, muéstrame, dame mayor discernimiento y ayúdame a despojarme de todas estas cosas. No vaya sea que yo te desagrade, porque yo tengo en mi corazón todo lo que necesito, tu presencia. Y si estoy en Cristo, yo ya soy una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, hoy todas fueron hechas nuevas.
Y hoy, Señor, tú eres mi perfecto descanso, mi reposo perfecto, y en ti lo tengo todo, precioso Dios, por haberme dado a Jesús, por enviar a mi Cristo por mí. Gracias, oh Padre. Permite que esta semana que el mundo celebra con tantas cosas, Señor, el mundo más bien despierte para oír y estudiar tu palabra. Sálvalos, Señor, rescátalos del camino que llevan al camino de la tradición y la perdición por las obras humanas. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Trae paz para las naciones en conflicto y trae paz para mi país. Te lo ruego por mi casa y mi familia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, amados santos, bienvenidos todos, y también Dios les guarde. Con la ayuda y la gracia del Señor estaremos el viernes. Ahí están los ofrenderos, el que quiera apoyar hoy día de el ayuno, también la actividad. Nos piden por la salud de Aide, Carmi, el empleo de Juan Felipe Carreño, las finanzas de Jorge Carreño, restauración matrimonial de Ernesto Segura, provisión económica de Zulma Sánchez, la salud de Sara Hernández. Piden por la liberación de la pareja de Carmen Frank, sanidad para Josefina Santillán, sanidad para Isabel López, conversión de la familia de Hilda Solange López. Padre, entregamos antes de irnos estas peticiones. Tú conoces el corazón de ellos y te pedimos, creyendo que todo lo que creamos lo recibiremos. Así sea, y sean liberados de toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Bendiciones para todos.